Hola, buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar en esta tarde el estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a empezar con este estudio que se llama Sobre la Roca. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las doctrinas sobre la Trinidad o las doctrinas acerca de la Trinidad. Entonces, pues damos gracias a Dios por la vida de los que ya se están pudiendo conectar, de los que aún faltan. Ahí empiecen a compartir, hermanos, en su muro de Facebook este, la página, empiecen a compartir la transmisión y también si alguien quiere agregarse aquí a la sala de Zoom para poder platicar con nosotros, poder plantear las dudas que crean convenientes o que crean necesarias, también puede hacerlo. El pastor estuvo enviando hace un momento pues propiamente las ligas de Zoom, entonces pueden ya tener acceso a través de esas ligas también, o bien si quieren seguirnos en la transmisión en Facebook, ahí también lo pueden hacer y pueden estar haciendo sus preguntas a través de los comentarios en Facebook. Entonces vamos a empezar, hermanos, con esta transmisión y vamos a orar a nuestro Dios para que Él sea el que nos dirija. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu infinito amor, Padre, porque a ti te ha placido, Señor, revelarte a nosotros. Gracias, Padre, porque nos permites conocerte y porque has dejado tu revelación en la Escritura. Gracias, Señor, porque a través de la obra del Espíritu Santo nosotros al leerla, Padre, podemos encontrarte a ti y podemos encontrar la salvación por medio de Jesucristo. Así que, Señor, te alabamos por lo que haces en nuestras vidas y te alabamos porque sin duda hoy tú nos has llamado para aprender más de ti, para encontrar, Señor, más cosas que tienen que ver contigo. No que nosotros las busquemos, Padre, sino que tú las has puesto en la Escritura y te damos gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos ilumina para entenderlas. Te agradecemos, Señor, porque a través de la salvación en Cristo tenemos nuevamente acceso a ti. A ti te damos la gloria y la honra, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, hermanos, vamos a empezar con este tema acerca de la Trinidad. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias el Evangelio según Mateo, capítulo 3. Evangelio según Mateo, capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 13 al 17. Mateo 3, del 13 al 17. Y dice la palabra de nuestro Dios en esta porción de Mateo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y que venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y bueno, en este pasaje estamos viendo la figura de las tres personas de la Trinidad que nosotros conocemos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son las tres personas de la Trinidad, y sobre ese tema vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de hablar específicamente, hermanos, del tema de la Trinidad, creo que es importante hablar también acerca de la naturaleza de Dios y mencionar que Dios es diferente a nosotros. Eh, Esto es muy, muy importante. Dios no es igual al ser humano. Y vamos a ver la naturaleza de Dios en varios aspectos. Lo primero que podemos entender de la naturaleza de Dios es que Dios es espíritu. Esa es la primera parte de la naturaleza de Dios. ¿Qué significa que sea espíritu? Alguien de los que estamos aquí conectados, hermanos, ¿qué significará que Dios sea espíritu? ¿No? Bueno, el hecho de que Dios sea espíritu significa... Sí, sí, hermano. Adelante, hermana. Sí, entonces es que
y lo podemos sentir, pero no lo podemos ver. Él es un ser espiritual. Ok, creo que se cortó un poquito al principio, hermana. No sé si nos pudiera volver a dar su respuesta. Perdón, que Dios es espíritu porque lo podemos sentir, pero no lo podemos ver, ¿no? Pues lo podemos ver a través de sus obras, pero lo sentimos nada más. Él es un espíritu. Ok. Nosotros estamos integrados por una parte material, ¿no? Esto que nosotros tenemos como cuerpo y lo que percibimos a nuestro alrededor son cuestiones materiales. Sin embargo, la parte de que Dios sea espíritu, pues nos está hablando de que no tiene un cuerpo como nosotros, ¿no? No tiene esta parte material que nosotros podemos ver, y de pronto cuando la Biblia nos dice los ojos de Dios están sobre su pueblo, ¿no? Es una figura para que nosotros podamos entender y hablar acerca del cuidado de Dios. O cuando nos dice la escritura, el que mora al abrigo del Altísimo, el que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es que Dios tenga sombra, ¿no? Sino es una forma en la que nosotros podemos entender. Pero lo primero que hay que entender es esta parte, que Dios es espíritu, Dios es diferente a nosotros, no es un ser material como nosotros, sino es un ser espiritual, es invisible, no tiene cuerpo, y por lo tanto nosotros no podemos ver a Dios, ¿sale? Esta parte va a ser importante para empezar a entender la Trinidad, y tal vez alguien me diga, bueno, ¿qué tiene que ver que Dios sea espíritu con la Trinidad? Porque la Trinidad es algo complicado de entender si lo queremos entender desde nuestra perspectiva y desde la forma en la que nosotros vemos las cosas. Si entendemos desde un principio que Dios es distinto a nosotros, que Dios es un espíritu, entonces pueden caber muchas posibilidades acerca de este Dios. Entonces lo primero que tenemos que distinguir es que Dios es espíritu. Sin embargo, Dios, siendo espíritu, no es un Dios lejano, no es un Dios que está lejos de nosotros o que es, ¿cómo llamarlo? Ajeno a nuestras necesidades. De hecho, el día de ayer, con los jóvenes, en la clase de jóvenes que teníamos, veíamos Apocalipsis capítulo 4 y veíamos a nuestro Dios en su trono sentado de una forma inalterable, ¿no? Inmovible, un Dios eterno, un Dios que nada lo puede mover. Y yo les decía, pero el hecho de que Dios esté sentado de esta forma no quiere decir que Dios no esté preocupado por las personas, Dios no esté preocupado por su iglesia. Tanto es así que los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, Dios se dedica a darle un mensaje a su iglesia. Entonces, en este sentido, vemos a este Dios que es espíritu, que es distinto a lo que nosotros conocemos, pero que está preocupado también por su iglesia y que está al pendiente de nosotros. Esta es otra parte de la naturaleza de Dios que tiene que ver con que nuestro Dios es un Dios personal. ¿A qué creen que nos refiramos, hermanos, cuando hablamos de un Dios personal? ¿Qué creen que sea esto de un Dios personal? Cuando les digo nuestro Dios es un Dios personal, ¿qué significa eso? Que nos podemos relacionar como personas. Exacto, que es un Dios que se relaciona con su creación. Es decir, Dios es personal, no en el sentido de es mío exclusivo, ¿no? Como decimos mi Dios, ¿no? Y es personal porque es para una persona, no. Cuando nos referimos a esta característica de la naturaleza de Dios como un Dios personal, estamos hablando de un Dios que tiene comunicación con nosotros, un Dios que escucha, un Dios que nos ve, un Dios que habla, un Dios que se relaciona con nosotros. Esto es diferente a veces a pensar otra clase de ideas que tenemos acerca de Dios, donde vemos a un Dios completamente lejano, que no está cercano a nosotros, vemos a un Dios personal que se relaciona. De ahí la intención de haber hablado antes también de los nombres de Dios, para hablar acerca de esta relación que tiene Dios con su pueblo, con su creación, y que le da sentido a lo que hacemos. Es decir, si nuestro Dios no fuera un Dios personal, ¿qué sentido tendrían las oraciones? Si nuestro Dios no fuera un Dios personal, ¿qué sentido tendría la adoración? ¿No? Pero en la medida en la que nuestro Dios es personal, entonces las oraciones tienen un sentido porque Dios escucha la oración de su pueblo, la adoración tiene un sentido porque Dios escucha cuando su pueblo le está alabando,
Y nosotros vemos también en la parte personal de Dios que Él nos habla a través de la Escritura. Entonces vemos esto en la personalidad de Dios. Entonces Dios es personal porque tiene una relación con nosotros. Y hay un solo Dios. Quiero que vayamos a Deuteronomio 6:4, hermanos. Ya hemos leído anteriormente este pasaje en algunos domingos pasados, pero vamos a verlo ahora desde otra perspectiva. Cuando lo leímos hablamos acerca de los nombres de Dios y ahora aplicando también el conocimiento de los nombres de Dios, vamos a ver a qué se refiere este pasaje. Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová. Creo que se le corta un poquitito, hermano, la comunicación. Dice así la palabra de Dios. Ajá. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ok, muchas gracias, hermano. Aquí recuerden que vemos dos de los principales nombres de nuestro Dios, Jehová o Yahvé, y al hablar de Dios estamos hablando de Elohim. Entonces, si recuerdan, habíamos visto que Jehová en el idioma original viene en singular, ¿no? Es un nombre en singular, pero cuando veíamos el nombre Elohim, es un nombre en plural. Entonces, aquí hay una importante relación, ¿no? Que nos va dando ciertos indicios acerca de la existencia de la Trinidad. Dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y cuando habla de este uno, no es como si dijéramos una casa, una computadora, es decir, no es un número ordinal, sino es un número que nos va a indicar una unidad, ¿sale? Esta expresión de uno se refiere a una unidad y no a una cantidad. Entonces está diciendo Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nos habla de la unidad de Dios y lo que estamos viendo en este pasaje es una pluralidad de unidad, ¿vale? Es lo que podemos entender a partir de este pasaje. Entonces vemos a un solo Dios, pero este Dios existe o ha decidido existir en una Trinidad. En su ser, Dios es esencialmente uno, pero existen tres personas dentro de esta Trinidad. ¿Vale? Existen estas tres personas dentro de la Trinidad y cada una de estas personas dentro de la Trinidad es completa y auténticamente Dios. Es decir, Jesucristo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No necesita cada uno a los demás, digámoslo así, para ser auténticamente Dios, sino que cada uno es Dios, pero no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios, pero cada una de las personas de la Trinidad es auténtica y completamente Dios. Por eso teníamos que hablar en un principio que nuestro Dios es espíritu para entender que es diferente a nosotros, a lo que nosotros estamos pensando normalmente, ¿sale? Si les preguntara, hermanos, ¿en qué pasaje de la Escritura se enseña sobre la Trinidad? ¿Qué me dirían? ¿Qué pasaje de la Escritura nos enseña sobre la Trinidad? En Génesis. Ok, ¿en qué parte, hermana? Cuando dice hagamos Ok, ahí en esa parte nosotros vemos, ¿no? Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, vemos que hay un plural en ese hagamos, ¿no? Y parecería como que Dios está en un diálogo interno con alguien diciendo hagamos esto. Cuando yo estoy solo no digo a mí mismo hagamos tal cosa, sino simple y sencillamente digo hago tal cosa o voy a hacer tal cosa. Y en esta porción de la Escritura vemos que Dios está diciendo hagamos al hombre, ¿vale? Ahora no es tal cual una enseñanza así tan clara y tan específica, ¿no? Porque pudiera tener otras interpretaciones este verbo que nos habla sobre la magnitud de la obra que está haciendo Dios y por lo tanto es necesario un plural, ¿no? Para hablar de la extensión, de la magnitud y del poder de lo que Dios está haciendo al crear a la humanidad.
Un poco hacia allá va este sentido de este pasaje cuando la escritura dice hagamos al hombre. ¿Algún otro pasaje, hermanos, que encontremos donde se enseñe la Trinidad? Creo que... En el bautismo del Señor Jesús, cuando está Jesús como hijo, la palabra que desciende es el Espíritu Santo, y la voz de Dios que se oye en el cielo cuando dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así es, hermano, vemos la presencia de las tres personas de la Trinidad como personas separadas, es decir, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Vemos a estas personas separadas, pero cada uno siendo Dios, ¿vale? El Hijo siendo Dios, el Espíritu Santo siendo Dios y el Padre siendo Dios. Este es uno de los pasajes que podemos ver, que de hecho fue el pasaje con el que abrimos el estudio de hoy en día. Ahora, la doctrina de la Trinidad ha sido una doctrina progresiva. ¿Se acuerdan que veíamos que la revelación es progresiva? Es decir, no es lo mismo que conocía el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, no es la misma cantidad de doctrina que conocían ellos a la que nosotros conocemos hoy en día. La revelación de Dios va siendo progresiva. Por eso lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, digamos que es la revelación completa de Dios, y cada vez que vamos a un pasaje del Antiguo Testamento, nosotros lo tenemos que interpretar a la luz de lo que dice el Nuevo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento son cosas como en sombras, y el Nuevo Testamento le da la luz a todas esas sombras y nos enseña cuál es la verdad sobre estos puntos. Entonces, al hablar de la Trinidad, también vamos a ver lo mismo. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento, aunque no es una doctrina formulada completamente, vamos a encontrar indicios. El primer indicio lo encontramos justamente donde la hermana nos menciona, ¿no? Donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y vamos a encontrar este primer indicio hablando del plural que está ocupando. Vamos a buscar otro indicio, hermanos. Les voy a pedir que busquen Isaías 6.8. Y alguien ayúdenme a leer qué dice Isaías 6.8. ¿Cómo dice, hermanos? Isaías 6.8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá? Entonces yo, heme aquí, envíame a mí. Ok. En este pasaje de Isaías, si se fijan, está hablando en plural, ¿no? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Es un mensaje en plural, tanto lo que veíamos en Génesis, donde dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, como lo que vemos en este punto diciendo ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Vemos también este mensaje en plural. Vamos a regresarnos al Pentateuco, números 6, 24 y 26, que yo creo que el pastor hasta de memoria se lo sabe. ¿Qué dice este pasaje, pastor? Números 6. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová no es. No, ese es Deuteronomio. Números 6, 24, la bendición arónica. Números. Sí, tienes razón. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ok, si se fijan, esta es una bendición triple. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es decir, es una bendición que incluye tres, digamos. Es una sola bendición en tres. Por eso es que la iglesia ocupaba esta bendición. Cuando la iglesia reformada ya en el siglo XVI que quiso separarse un poco de la parte romana, la iglesia romana ocupaba la bendición apostólica, que es la bendición que ocupamos hoy nosotros, y entonces la iglesia reformada empezó a ocupar esta bendición arónica porque entendimos
que esta bendición arónica, al ser una triple bendición, está hablando también acerca de la Trinidad. Es decir, es una bendición trinitaria también. Entonces vemos otro indicio. No es evidentemente clara la Trinidad en este pasaje, pero es un indicio en el Antiguo Testamento. No sé si queda clara esta parte de qué es un indicio. Es decir, no es una revelación completa, no es la revelación total. Sin embargo, nos va haciendo sentido algunas cosas, ¿no? Nos va dando como estos pequeños foquitos que cuando llegue el Nuevo Testamento lo entendemos a plenitud, ¿no? Tal vez los judíos pudieron haber tenido su interpretación sobre esto, pero la interpretación total la tenemos cuando llega el Nuevo Testamento, cuando llega Jesucristo, y entonces podemos entender estos puntos que ya desde ese momento en el Antiguo Testamento nos iban marcando estos focos, ¿sale? Entonces aquí vemos otro indicio. Y hay un indicio más. Alguien ayúdeme a buscar, por favor, Josué 5, del 13 al 15. Josué 5, de 13 al 15. Ya. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es a Josué. Ok, ¿qué vemos en este pasaje, hermanos? Vemos al príncipe del ejército del ejército de Dios. Y la primera indicación o la indicación que le dice a Josué es: quítate los zapatos porque el lugar donde estás es santo. ¿Recuerdan en qué otro momento se le pide a una persona que se quite los zapatos porque el lugar donde está es santo? Cuando Moisés y la zarza ardiente. Exacto, ¿y quién era la zarza ardiente? Es Dios mismo, la presencia de Dios. Es decir, la presencia de Dios cubría de santidad este lugar. ¿A quién creen entonces que esta figura del príncipe del ejército de Dios haga referencia al pedirle o al darle la misma indicación a Josué? Quítate los zapatos porque el lugar donde estás es santo. Los teólogos hoy han llegado al acuerdo de que estas figuras que vemos nosotros, como el ángel del Señor, el ángel de Jehová o este príncipe que vemos hoy, han llegado al acuerdo que es Jesucristo, es decir, es Dios mismo. De hecho, vemos qué es lo que hace Josué. Josué adora a Dios. No se le podía rendir adoración a nadie más que a Dios. Entonces, ante esta manifestación, ante esta aparición de Dios, lo que hace Josué es adorar al Señor, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver que estos ángeles, cuando se menciona el ángel del Señor o el ángel de Jehová, y vemos acompañada la adoración, normalmente estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dígame, hermano. ¿Sí o no? Otro pasaje que nos da tips es Génesis capítulo 18, cuando el ángel, la promesa del nacimiento de Isaac, está Abraham y se le aparecen tres varones. Tres varones. Y bueno, si leemos el pasaje, vemos que Dios está con Abraham. Así es, de hecho, desde el principio, en este pasaje de Génesis 18 lo vemos, ¿no? Dice, se le apareció Jehová. Sí. ¿No? Sí, ya todo el pasaje vemos ese encuentro de Abraham con Jehová, y hay varios detalles, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que cuando ya hay un momento en que caminan y ya nada más queda uno con Abraham, los otros se separan. Es algo es muy interesante. Habría que analizar esta situación, en un momento dado a analizarlo.
dice. De hecho, Génesis 18 es un pasaje muy, muy interesante en este sentido de la Trinidad, ¿no? De entrada nos dice Génesis 18 que se le aparece Jehová, en el versículo 2 dice, y alzó los ojos y miró que 3 varones estaban junto a él, ¿no? O sea, vemos justamente hay quien dice, bueno, aquí está la Trinidad presente. Y estamos viendo estos indicios de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Es decir, tal vez no es todavía tan específico el hecho de decir, este es Dios, ¿no? En 3 personas, pero vemos estos indicios en la Escritura. La revelación no es completa todavía en este momento y necesitamos que Jesucristo venga para que la revelación sea plena, pero entonces empezamos a ver indicios. Otro de los indicios lo encontramos también en el mismo libro del profeta Isaías que leímos hace un momento, con la adoración de los ángeles, ¿no? Que dicen santo, 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 y habla de 3 veces santo, aunque esta triple santidad también se puede o podemos interpretarla como una santidad perfecta, una santidad total, una santidad divina, ¿no? Estos son los indicios del Antiguo Testamento, hermanos. Tenemos ahí algunos pasajes. Ahora, en el Nuevo Testamento, como les digo, la enseñanza de la Trinidad es ahora sí una enseñanza evidente. Es algo completamente claro que está existiendo. ¿Cuál es la primera parte donde podemos ver o cuál es este indicio que nosotros tenemos? Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19. Y todos los que hemos conocido la Gran Comisión sabemos qué dice este versículo, ¿no? Mateo 28, 19. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la fórmula del bautismo es una fórmula trinitaria. Nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo nosotros lo entendemos como la identificación con el pueblo de Dios. Si nosotros nos bautizamos en el nombre de alguien, nos identificamos como parte de su pueblo. Entonces, esta fórmula trinitaria nos dice, tú te identificas con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es decir, eres parte del pueblo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eres parte del pueblo de Dios. Esta fórmula trinitaria nos enseña de una forma muy específica esta doctrina acerca de la Trinidad. Otro pasaje que igual el pastor ahí nos va a ayudar es en la bendición apostólica, que está en 2 Corintios 13, 14. ¿Qué de detalle hay en esa bendición, pastor? Igual definitivamente habla acerca de la Trinidad en esta bendición. Dice, y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Es un pasaje claro donde se habla acerca de las 3 personas de la Trinidad. Clarísimo está en este texto. Entonces, en este pasaje así es muy, muy específico también las 3 personas de la Trinidad. Y aquí lo importante es, así como los sacerdotes bendecían al pueblo con la bendición arónica que vemos, ahora nosotros vemos aquí la bendición que un apóstol le está dando a la iglesia y los está bendiciendo en el nombre de Dios y los bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? La gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Entonces vemos esto, vemos una bendición en el nombre de Dios hacia el pueblo, ¿no? Es una bendición trinitaria. Otro pasaje que ya habíamos visto anteriormente, pues tiene que ver justamente con el bautismo de Jesús, donde vemos estos 3, a las 3 personas de la Trinidad, al Hijo siendo bautizado, la paloma, el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, y la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. No sé si quieran agregar hasta este momento algo, hermanos. Sí, hermano, también el pasaje de Juan 16, cuando el Señor Jesucristo habla de la obra del Espíritu Santo, ahí podemos ver a las 3 personas. El Señor Jesucristo hace referencia al Padre, hace referencia al Espíritu Santo y Él está hablando, hace referencia a Él mismo, a esa relación que hay entre los 3. Así es.
Entonces vemos esto, ¿no? Vemos en la escritura que la referencia hacia la Trinidad es muy, muy evidente. No sé si quiere agregar algo hasta este momento, pastor. Bueno, sí, definitivamente tiene razón al decir que la revelación, y siempre se ha dicho eso, es progresiva. Efectivamente, con Cristo también se viene a reafirmar lo que en el Antiguo Testamento ya se venía vislumbrando, pero que no se veía con toda la claridad. Y efectivamente hay varios pasajes, yo ahorita estaba acordándome de varios pasajes donde efectivamente se nota las tres personas se mencionan. Por ejemplo, Isaías 61, se van a recordar ustedes, cuando Jesús empieza su ministerio, allá en Lucas 4, 18, él va a decir el mismo pasaje: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y ahí están los tres bien claros, sin ninguna duda al respecto. Está Jesucristo diciendo, él dice, el Espíritu Santo del Señor, de Dios Padre, está sobre mí, sobre Jesús. Y bueno, ahí viene todo un sermón, ¿no? También cuando el Señor Jesucristo, ya lo habías mencionado, cuando Él se bautiza, también en la gran comisión que lo acabas de mencionar, pero también hay otro pasaje donde se ve claramente que es en la transfiguración. La transfiguración también es otro pasaje que nos habla de eso, y curiosamente se registra en los tres evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos, Lucas, y es efectivamente la misma narración, no hay temor a equivocarnos, ¿no? Cuando dice el Señor Jesucristo que, cuando dice Dios Padre, dice, este es mi Hijo amado, dice Dios el que está hablando, en relación a su Hijo, dice, y en ese momento ve que también el Espíritu Santo también viene sobre él. Entonces se ve claramente en diferentes pasajes la Trinidad. Lástima que la palabra Trinidad como tal, como sustantivo en la Biblia no aparezca, pero bueno, no sé si vayas a mencionar un poquito más allá eso. Ya ahí te dejo. No, hacia allá vamos, ¿no? De hecho, bueno, lo que nosotros... Sí, hermano. En el pasaje de la transfiguración habría que abundar un poco más, porque si mal no recuerdo, habla de que está Moisés y Elías, ¿no? Con el Señor Jesús. Entonces habría que explicar cómo explicamos de la Trinidad, si estamos hablando de Moisés y de Elías, ¿no? Sí, pero más bien no hace referencia a las personas que están acompañando a Jesús en la transfiguración, sino más bien lo que acontece en la transfiguración, es decir, una nube los cubre, ¿no? Una nube cubre a Jesús y de la nube sale una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. La misma voz que habíamos escuchado en el tiempo del bautismo es esta voz que estamos escuchando ahora en el pasaje de la transfiguración. Entonces aquí también vemos al Padre y al Hijo. Tal vez sería un poco más evidente hablar acerca del Espíritu Santo en este pasaje, pero ya estamos hablando de las dos figuras, ¿no? Vamos a retomar el pasaje, hermano, que me decía sobre la figura del Consolador. Miren, vamos a Juan 14, versículos 16 y 17. Bueno, el 16, Juan 14, 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, etc. Muy bien, gracias. Y aquí estamos hablando entonces de la figura del Espíritu Santo, ¿vale? Aquí ya hablamos de la figura del Espíritu Santo, vemos al Padre y vemos al Hijo, ¿vale? Entonces aquí tenemos evidentes la existencia de estas tres personas de la Trinidad y vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento cómo se le rendía adoración al ángel de Jehová, que entendemos que es Jesucristo mismo. Vemos cómo se le rinde adoración al Padre y vemos cómo se le rinde adoración también al Espíritu Santo. Y vamos a un pasaje más que se encuentra en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados
de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Muchas gracias, hermana. Nada más ahí un detallito, dice, según la presencia de Dios, es decir, según el conocimiento previo de Dios, según este juicio previo de Dios, o este conocimiento, digámoslo así, ¿no? Digamos la predestinación de Dios. Entonces les está escribiendo a alguien que fue elegido según este conocimiento previo de Dios Padre, ellos que fueron santificados en el Espíritu, dice según la santificación del Espíritu, es decir, esta santificación que procede por la obra del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, es decir, para identificarse con Jesucristo como sacerdotes, como limpios en su sangre, y como personas libres. Es un poco lo que significa este pasaje de ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto es lo que está hablando, este pasaje específicamente también nos habla acerca de la Trinidad, y no solamente nos habla sobre la existencia de las tres personas de la Trinidad, sino que nos habla un poco de lo que cada persona de la Trinidad hace en la vida del creyente. Es decir, somos elegidos por el Padre, somos santificados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero basados en lo que Jesucristo hizo en la cruz, derramando su sangre, ¿no? Para ser rociados por la sangre de Jesucristo. Entonces vemos aquí la obra de las tres figuras de la Trinidad. Tal cual el nombre Trinidad, como mencionaba el pastor hace un momento, no lo vamos a encontrar en la Escritura, por más que ustedes lo quieran buscar, y de pronto llegarán sobre todo los testigos de Jehová y nos dirán, ¿dónde viene la palabra Trinidad en la Escritura? No viene tal cual la palabra, sin embargo la doctrina es muy evidente dentro de lo que enseña el Nuevo Testamento, dentro de lo que enseña la Escritura es muy evidente. Es muy evidente que el Hijo, que Jesucristo, cuando está hablando con el Padre, le dice, Padre, que ellos sean uno, hablando de la iglesia, como tú y yo somos uno, ¿no? Está hablando de esta unidad perfecta que hay en la Trinidad, de esta unidad donde Jesucristo ha decidido obedecer al Padre, sujetarse al Padre, y el Espíritu Santo está aplicando la obra de Jesucristo en la cruz en la vida de cada uno de los creyentes. Esto lo vemos muy evidente en la Escritura. Y en la Escritura hay tres símbolos muy interesantes que nos hablan acerca de la Trinidad. Vamos, alguien ayúdenme a buscar por favor Deuteronomio 32:11. Otro hermano que me ayuda a buscar Mateo 23:37. Y un hermano más, Juan 1:32. Quien tenga Deuteronomio 32:11, si me ayuda a leerlo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Deuteronomio 32:11. Ok, aquí está hablando de la figura del Padre, como esta águila que lleva a sus hijos, los lleva en sus alas, evitando que caigamos, ¿no? Está hablando de la protección de parte del Padre, ¿no? En Mateo 23:37, hermanos, ¿qué menciona? Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ok, aquí está hablando acerca de Jesucristo, ¿no? Jesucristo más bien está hablando y está diciendo esto en la lamentación que hace sobre Jerusalén, y dice, quise como la gallina junta a sus hijos debajo de sus alas para protegerlos, así quise hacer lo mismo contigo, ¿no? Entonces aquí estamos viendo esta representación como alguien que nos protege del juicio debajo de sus alas, ¿vale? Y la última representación en Juan 1:32.
También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ok, gracias hermano. Y aquí vemos al Espíritu Santo como paloma, ¿no? Es una representación que se tiene sobre cada persona de la Trinidad. Ahora, hay algunos errores que es importante no cometer al hablar acerca de la Trinidad. El primer error que no tenemos que cometer, no estamos hablando de tres dioses, ¿vale? No son tres dioses, nosotros creemos en un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces creemos en la existencia de un Dios que ha decidido existir en tres personas en la divinidad, ¿sale? Es decir, existen tres personas en la divinidad, pero es un solo Dios. Por otro lado, otro error que es importante no cometer es que cada persona de la Trinidad no es una expresión o una manifestación diferente de Dios. Por ejemplo, hay quien dice que la Trinidad es como el agua, ¿no? Que puede existir en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Pero eso en la Trinidad no aplica. ¿Por qué? Porque el agua no puede ser líquida y sólida al mismo tiempo, ni puede ser gaseosa y sólida al mismo tiempo, ¿no? O sea, no puede estar en esos tres estados al mismo tiempo. Sin embargo, Dios, al mismo tiempo, las tres personas de la Trinidad son Dios. No se puede separar a la Trinidad, ¿no? Entonces, no es una manifestación de Dios. No es que de pronto Dios en el Antiguo Testamento haya decidido manifestarse como el Padre, ahora en el Nuevo Testamento decidió manifestarse como el Hijo y en la actualidad en la iglesia se haya manifestado como el Espíritu Santo. No son tres manifestaciones. De hecho, vemos la presencia de las tres personas de la Trinidad desde la creación en el Antiguo Testamento, y ya vimos pasajes que nos hablan de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando en el Nuevo Testamento, y vemos a la Trinidad obrando hoy en la iglesia a través de las obras de creación, de redención y de providencia. Entonces vemos a las tres figuras de la Trinidad obrando en cada etapa de la historia, y no es correcto decir que hubo revelación de cada uno o manifestación dependiendo la época. No, en las tres etapas que vemos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la iglesia actual, la Trinidad está trabajando. Entonces no son tres expresiones o manifestaciones de Dios, sino que son tres personas que están obrando y que forman un solo Dios. Por lo tanto, estas figuras que de pronto yo recuerdo que cuando me enseñaron en la escuela dominical, estaba muy chiquito, una maestra de escuela dominical me decía, mira, la Trinidad es como un huevo, ¿no? Y de entrada ya es algo irreverente equiparar a nuestro Dios con un huevo. Y decía, la Trinidad es como un huevo porque tiene cascarón, tiene yema y tiene clara. Sin embargo, si yo le quito la clara al huevo, la clara deja de ser clara. Deja de ser huevo. Es clara, pero no es huevo. Si le quito la yema al huevo, la yema deja de ser huevo y es solo yema. Y si le quito el cascarón al huevo, deja de ser huevo y solo es cascarón. Pero Dios no funciona así. Dios, el Padre siempre es Padre, el Hijo siempre es Hijo y el Espíritu Santo siempre es Espíritu Santo, y los tres son Dios completamente. Debo reconocer aquí que tal vez nosotros como seres humanos presentamos esta limitación para poder entender con algún elemento físico o visible lo que es la Trinidad. ¿Por qué era importante hablar de la naturaleza de Dios al principio? Porque si entendemos que la naturaleza de Dios es distinta a la nuestra, entonces vamos a dejar de buscarle explicaciones visibles, algo que Dios ha decidido mantener tal vez hasta como un misterio, algo que tal vez cuando lleguemos a la eternidad, Él nos quiera o no nos quiera revelar cómo funciona la Trinidad. Cuando he enseñado este tema a otros hermanos, sobre todo en catecúmenos o hermanos que apenas están iniciando, les digo, hermanos, ese es el punto donde nosotros tenemos que ser humildes y reconocer que hay partes de la Escritura que no vamos a poder desentrañar parte por parte y conocer parte por parte cómo funciona, pero podemos creer por fe, ¿no? Y nosotros por fe creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios.
y cada una de las personas existe siendo completamente Dios y tenemos al mismo tiempo un único Dios. No sé si desean añadir algo más, hermanos, a este tema que estamos tratando. Pastor. Quisiera dar la palabra a la hermana Elia. ¿Sí nos está escuchando, hermana Elia? Dios le bendiga. Soy Carlos, yo soy padre, yo soy hijo. Creo que no. Creo que no, creo que la hermana no tiene conectado su sonido. No, ¿verdad? Sí, hace rato por ahí mandó un mensaje, algo así que decía. Definitivamente, hermanos, entender a Dios en su totalidad no va a ser posible. Creo que Dani tiene razón cuando dice que hay que ser humilde, sí. Hay que poner a trabajar la fe, sí, también es muy importante. Por fe andamos, no por vista. Creo que hablar de Dios siempre vamos a cometer errores, ¿no? Porque a veces queremos equiparar a Dios con un hombre y Dios no es hombre, ¿sí? Dios inclusive es trascendente a lo que nosotros también podemos imaginar, ¿no? Yo creo, hermanos, que la Biblia es clara al hablarnos de estas tres personas, de tres personas. Y yo siempre he dicho, bueno, ¿cómo le llamaríamos a un grupo de dos personas que trabajan en una misma obra? Le llamaríamos dúo, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos a un grupo de cuatro? Pues un cuarteto. ¿Cómo le llamaríamos a un grupo de tres? Pues, obviamente un trío, ¿no? O en este caso, Trinidad, que también viene siendo lo mismo. Entonces, si le queremos dar un término a estas tres personas que trabajan en un común acuerdo, pues necesariamente tiene que ser Trinidad o tiene que ser triada. También he leído alguna palabra, la Santísima Triada. No sé qué otra palabra he escuchado, pero creo que hay otra, por ahí no recuerdo ahorita qué otra palabra le dan para hablar acerca de la Trinidad, pero definitivamente tenemos que darle un término, ¿no? Un calificativo para hablar de ellos. En este caso, los tres en uno, ¿no? Es cierto, a veces, hermanos, inclusive en el hecho de hablar de tres como Trinidad, como tres dioses, pues también ese es un error. Hay varios errores que pudiéramos cometer, hermanos. No obstante, sería también un error más no reconocer a los tres, ¿no? No reconocer a los tres que aparecen muy bien ahí. Un error, hermanos, que comúnmente manejamos nosotros, los trinitarios, es de que pareciera ser que en la iglesia nada más tenemos a dos, o nada más tratamos con dos, o estamos muy acostumbrados a tratar con dos, con Dios Padre y con Jesucristo y con Dios Padre. Y pareciera ser que el gran olvidado es Jesucristo. El Espíritu Santo. Entonces yo creo, hermanos, que tenemos que tener cuidado en ese sentido y saber, hermanos, que somos trinitarios y que tenemos que mencionar a los tres y que los tres tienen una función diferente, ¿no? Y que el Espíritu Santo está con nosotros y que Él es nuestro consolador, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que errores vamos a tener y los seguimos teniendo. Comprender a Dios, hermanos, el querer comprender a Dios como ser humano, pues es otro error, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a entender lo que Dios ha querido revelarnos en su palabra. Definitivamente Dios se revela aquí como tres personas en una. Ya vivimos en diferentes pasajes de la Biblia. Están los tres y no podemos tampoco ser tan ciegos, ¿no? Ser tan necios al decir que no existe. No existe tal idea, ¿no? Que tal idea es absurda, que es errónea. Pues lo que se ve en la Biblia, hermanos, no se puede juzgar de otra forma, ¿no? Hay que verlo tal cual lo que dice la Biblia y, Señor, si tú lo dices, yo te creo y hay que seguir adelante por fe, hermanos, también finalmente en Dios, ¿no? No por llegar a una comprensión al 100% de lo que es Dios. Creo que eso sería imposible de poder comprender a Dios en su totalidad. No podemos comprender a un macro Dios con una microcriatura, ¿no? Por ahí va el asunto. Así es. La mente infinita de Dios, ¿cómo puede caber en nuestra mente finita? Y es que es importante recordar que tenemos a un Dios trino y uno. Y los tres son lo mismo en esencia, en poder, en santidad, en justicia y en verdad. Nada más es que son tres, pero es uno. Así es.
Ahora, esto tiene implicaciones y el pastor Salomón comentaba esta implicación que nosotros tenemos en nuestra doctrina, eh, más bien en nuestra teología popular, ¿no? Aunque nuestros libros de teología, nuestros libros de doctrina son evidentemente trinitarios, en nuestra teología popular olvidamos completamente la obra del Espíritu Santo y lo dejamos ahí completamente aparte. Entonces también este es un llamado, ¿no? Para la iglesia, de decir: iglesia, despierta, tenemos un Dios trino y los tres merecen la misma adoración, la misma honra, la misma glorificación, ¿no?, que les damos. Entonces pensemos siempre eso cuando estemos en el tiempo de adoración. Y también puede caer en el otro extremo, hermano. Ahora ha pasado que a algunas iglesias sí se le da más peso, más importancia al Espíritu Santo, y entonces caemos más en lo espiritual, ¿no? Y ya nos vamos por otro lado. También podemos caer el riesgo en esa otra, en ese otro error, ¿no? En ese otro error. Ahora, eso tiene mucho que ver con el desconocimiento que tenemos también de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Pensamos que el Espíritu Santo, su obra es generar emociones en nosotros, y vivimos en iglesias emocionalistas, ¿no?, donde lo importante es lo que está sintiendo la persona, cuando el Espíritu Santo hace muchas más cosas, ¿no? Hace un montón de cosas, desde reformar nuestra forma de ser, que vayamos caminando más en santidad. Es el que nos va persuadiendo del pecado, de juicio, de justicia. Es decir, el Espíritu Santo hace mucho más que provocar emociones bonitas en nosotros. Pero eso tiene que ver con que no conocemos a la figura del Espíritu Santo, no sabemos quién es el Espíritu Santo y por lo tanto no sabemos cómo actúa en nuestras vidas, y cualquier emoción bonita que sentimos, pues sobre eso nos vamos y pensamos que ese es el Espíritu. Sí, hermano. Bueno, eso lo podemos ver muchas veces en la alabanza, en el canto congregacional. Incluso, o sea, también no nada más en el sentido de la Trinidad, que a veces le damos no el enfoque correcto en relación a la Trinidad, sino que además le damos el enfoque ese de que la alabanza a veces se centra en el yo. Yo adoro, yo soy fiel, yo cumplo, yo prometo. Cuando el himno debería de dar toda la gloria a Dios, al Hijo, al Espíritu, al Padre, a su sacrificio, al Evangelio y a la gloria a Dios solamente. Ese es otro sentido también que en la alabanza podemos ver ese riesgo que a veces lo estamos viviendo. Sí, un humanismo que hemos metido a la alabanza también, ¿no? Poniendo como centro al ser humano, y dejamos, ya ni siquiera hablamos de la Trinidad, ya dejamos fuera a nuestro Dios y estamos nosotros en el centro de la adoración. Entonces, también eso hay que considerar. Inclusive por lo que usted decía, hermano, porque a veces es lo que sentimos, ¿no? Si siento bonito la alabanza, entonces sí agrada al Señor. Si yo siento, no, es que no es lo que yo sienta, es lo que dice el Señor, ¿no?, en su palabra. E inclusive nuestros himnos son hermosos, nuestros himnos son cristocéntricos, trinitarios, y fueron escritos pues y revisados teológicamente. Entonces, bíblicamente y teológicamente. Entonces son una riqueza. Y a veces los dejamos de lado porque como vienen estas corrientes de que pues hablan del espíritu o del yo, y entonces eso me hace sentir bonito, y si a eso le gusta a la iglesia, pues entonces cambiamos a la alabanza. En eso corremos el riesgo. Sí. Y tal vez para redondear el comentario, ahora también lo importante es no dejar de lado la parte emocional. Es decir, no caer en ningún extremo. ¿Con qué voy a adorar a Dios? Con todo. Lo adoro con mis emociones, lo adoro con mi razón, lo adoro con mi voluntad. Y cuando veíamos la religión, ¿se acuerdan que veíamos cuál es el centro de la religión o dónde está la religión puesta? ¿En la razón, en la voluntad o en las emociones? Y veíamos que no, que es en el corazón, y el corazón es todo. El corazón es voluntad, el corazón es razón y el corazón es emoción, ¿no? Entonces, ahí adoremos a nuestro Dios y adoremos a nuestro Dios de forma trinitaria. Pues vamos a concluir ese tiempo, hermanos, de estudio de la palabra el día de hoy. Le voy a pedir a nuestro pastor si nos dirige en una oración para terminar.
Ok, pues vamos a orar, hermanos, y efectivamente, tal vez redundando un poquito más acerca de la alabanza, también en la alabanza popular, efectivamente, está el mismo caso. Nada más se le canta a Cristo, se le canta a Dios. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, sí son totalmente antropocéntricos, pero también en la alabanza popular encontramos muy poquitas alabanzas al Espíritu Santo. Y las que encontramos ya son viejitas, muy viejitas, porque contemporáneas, así una actual que habla acerca del Espíritu Santo, cómo vino sobre un profeta, el trabajo que hace el Espíritu Santo. No, yo no encuentro ninguna alabanza que hable acerca del Espíritu Santo, una alabanza contemporánea, o sea, a lo mejor de, ¿qué será?, de 3, 4 años para acá. Todas las que encontramos, en su mayoría, antropocéntricas. Yo quiero más, yo te doy más, yo voy a hacer, yo, pero en lo demás, no más no. Creo que ahí estamos cayendo también en un error y será muy bueno rescatar. Ojalá ya me estuvieran viendo, escuchando algunos de esos músicos que luego se dedican a eso, que piensen un poquito en letras acerca del Espíritu Santo. Está muy olvidado. Yo le llamaría el gran olvidado de la Trinidad, pero hay que rescatarlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por este estudio de tu palabra. Sabemos, Señor, que no somos grandes pensadores de la teología. No obstante, creemos, Señor, que tu palabra es la brújula que nos guía de manera acertada hacia lo que debemos creer. Padre, gracias porque tu palabra siempre nos guía. El Espíritu Santo está con nosotros y es algo, Señor, que también tenemos que exaltar y reconocer en nuestra vida todos los días. Jesucristo claramente nos dijo que Él se iría y que nos mandaría a su Espíritu Santo, el cual estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Espíritu de Dios, por estar con nosotros. Gracias por tu consuelo. Gracias por tu provisión. Gracias por tu dirección. Gracias, Señor, por aplicar la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario a nuestro viejo hombre y de esa forma traer una regeneración a nuestra vida. Señor, también te agradecemos porque tú eres el Dios que nos guardas, eres el Dios que nos cuidas, eres el Dios que envías a tu ángel para que acampe alrededor nuestro y nos defienda. Señor, hay tantos privilegios que podemos disfrutar de tu parte como Padre, que te agradecemos, Señor, en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Pues gracias, hermanos, gracias por estar aquí con nosotros. Le dejo la palabra a Dani para que concluya. Pues bueno, muchas gracias, pastor, y gracias, hermanos, a los que nos estuvieron siguiendo también en la transmisión en Facebook. Le damos muchas gracias que se hayan podido conectar. Esperemos que poco a poco nos podamos ir conectando más aquí en Zoom y podamos también intervenir dentro de la clase. Eso enriquece muchísimo estos temas. Creo que lo que podemos nosotros hablar sobre esos temas puede enriquecerse mucho con lo que la iglesia conoce. Y nos ayuda a todos a crecer, ¿no? En este proceso nadie ha llegado ya al máximo conocimiento, ¿no? Tenemos un Dios eterno, entonces este Dios eterno no lo vamos a alcanzar a conocer en esta vida finita. Hay que conocer entre todos y entre todos podemos siempre aprender algo más, algo nuevo y algo que pueda edificar cada vez más nuestra vida. No es conocimiento que se suma solamente a una cuestión intelectual, sino es conocimiento que nos acerca cada vez más al Señor y nos lleva a adorarlo de mejor forma. Así que bueno, hermanos, gracias por este domingo y que Dios les bendiga, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos en las actividades de la semana en la iglesia. Que Dios les bendiga. Gracias. Bendiciones. Cuídense mucho, hermano Carlos, Dios les bendiga. Gracias, igualmente, hermanos, saludos a todos. Gracias, hermano, igualmente.